Damas y caballeros, mi nombre es Carlos Martínez del Río, voy a ser el tutor de la asignatura de Finanzas dentro del programa especial de titulación de la Universidad Tecnológica del Perú. En la sesión de hoy día se refiere a la sesión número 1, relacionado al presupuesto maestro. Hoy vamos a ver el presupuesto operativo. Ustedes saben que el presupuesto maestro es importante porque nos permite trazar la ruta adecuada para poder llegar a determinar si el plan de negocios establecido es rentable o no. En consecuencia, el presupuesto maestro forma parte muy importante del tema de si este plan de negocios llega a ser viable, sostenible y sobre todo rentable. En consecuencia, la importancia del presupuesto maestro es fundamental. Pero previo al presupuesto maestro, nosotros debemos de realizar un estudio que nosotros le llamamos el estudio de mercado. Ese estudio de mercado se torna también muy importante porque de acuerdo a la calidad de la información que nosotros recabamos en el estudio de mercado, nosotros vamos a completar los diversos cuadros que conforman el cuadro operativo y a la vez es parte, conjuntamente con el cuadro financiero, el presupuesto maestro. Y eso, como les repito, nos conlleva al flujo de caja, que va a ser materia de un siguiente curso, y allí vamos a poder evaluar si el plan de negocios es rentable o no. ¿En qué consiste el presupuesto operativo, que es parte del presupuesto maestro? El presupuesto operativo es un presupuesto que reúne varios presupuestos adicionales. En consecuencia, el presupuesto operativo es un poco más largo, un poco de mayor información que se requiere que el presupuesto financiero, que es parte del presupuesto maestro. El presupuesto financiero es una determinación de si se va con financiamiento o no y cuánto nos cobra la institución financiera o el proveedor que hemos escogido para que nos financie a través de darnos a plazo los productos que vamos nosotros a comprar. En consecuencia, el presupuesto operativo es una serie de cuadros, una serie de presupuestos adicionales que nos llevan a conocer la cantidad de dinero que necesitamos nosotros para poder cumplir el plan de negocio. Voy a presentarles un caso de una fábrica de camisas y pantalones y para ahí poder demostrarles más o menos en qué consiste la información que necesitamos para completar el presupuesto operativo. En primer lugar, y lo podemos observar en la pantalla, tenemos el presupuesto de ventas, luego tenemos el presupuesto de unidades de producción, luego tenemos el presupuesto de uso y costo de materiales, el presupuesto de compra de materias primas, el presupuesto de mano de obra y el estado de costo de producción. En otras palabras, el presupuesto de ventas, de acuerdo al estudio de mercado, hemos determinado que nosotros necesitamos vender X cantidad de nuestro producto o servicio, o de nuestros productos o servicios. Después necesitamos conocer las cantidades que debemos de producir para poder vender ello. No necesariamente la cantidad que yo voy a vender es la cantidad que yo voy a producir, ya porque por política de empresa nosotros establecemos que sea un inventario inicial, un inventario final. Entonces, de acuerdo a la política de la empresa, nosotros necesitamos saber las unidades de producción, agregándole si hay un inventario inicial o no. Luego de eso necesitamos conocer las cantidades que debemos utilizar para poder producir esa cantidad de unidades para luego poder venderlas. Viene, una vez establecidas las cantidades, el presupuesto de materia prima. Cuánto nosotros necesitamos de dinero para poder cumplir esa materia prima que necesitamos para poder producir lo que queremos vender. Efectuado el presupuesto de compra de materia prima, ya es en dinero, porque el presupuesto de uso y costo de materiales es en cantidades, determinamos el presupuesto de mano de obra, que es, en otras palabras, la planilla que nosotros necesitamos. Allí hay costos directos e indirectos. Luego de determinar el presupuesto de mano de obra, llegamos al estado de costo de producción,
que es el gran resumen de todos los anteriores cuadros que hemos obtenido en el presupuesto operativo. Bien, en la siguiente página de este ejemplo, yo les voy a presentar este molde ya con las unidades que se supone que hemos determinado dentro del presupuesto operativo. Y acá tenemos el mismo cuadro que les presenté, el mismo molde, pero ya con cifras en las respectivas celdas, pero esas cifras no son productos del azar, esas cifras son producto de lo que nosotros vimos en el estudio de mercado. Acuérdense que el estudio de mercado tiene varios métodos. Los más usados es el método de encuesta, el método de entrevista, el método de observación directa, la entrevista a expertos, la encuesta a los posibles demandantes. Entonces, en base a ello, nosotros establecemos cantidades y hemos establecido, en base a nuestro estudio de mercado, que nosotros tenemos para vender 35.000 camisas y 22.000 pantalones. Y hemos visto que en el mercado el precio está a 40 y 60 soles, respectivamente. En consecuencia, nosotros vamos a generar unas ventas para la fábrica de camisas y pantalones en este plan de negocio de 2.720.000 soles. Bien, necesitamos producir ¿cuánto? 35.000 camisas y 22.000 pantalones, como les decía, dependiendo del tipo de política de la empresa, establecemos que debemos de contar con un inventario inicial. En este ejemplo estamos suponiendo que hay un inventario final de una anterior venta de 1.800 camisas y 1.600 pantalones. Necesitamos vender 35.000 camisas y 22.000 pantalones de acuerdo al anterior cuadro. Sumado nos da 36.800 y 22.600. La empresa decidió por política determinar que la inversión, que hay un inventario inicial de 1.600 y un inventario de camisas y un inventario inicial de 1.000 pantalones. Lo que hace que debemos de producir 35.200 camisas y 22.600 pantalones. Bien, ya tenemos la cantidad de unidades que tenemos que producir. El siguiente cuadro nos muestra la cantidad de material que necesitamos para producir esa cantidad de producto que hemos establecido. Entonces, siempre también en función al estudio de mercado hemos determinado nosotros qué cantidad de tela, qué cantidad de hilo, qué cantidad de botones necesitamos para hacerlo las camisas, para efecto de pantalones, hilo también, cremallera y dracon. Y de acuerdo a lo que hemos investigado en el estudio de mercado, y de acuerdo, en este caso, tenemos un inventario final de alguna producción anterior de 2.500 metros de tela, 40 carretes de hilo, 20.000 unidades de botones, 1.000 cremalleras y 2.500 metros de dracon. Establecemos que para producir 35.200 camisas y 22.600 pantalones, de acuerdo al estudio de mercado, necesitamos 55.300 metros de tela, 844 unidades de hilo, carretes de hilo, 334.200 botones, 23.600 cremalleras y 31.880 metros de dracon. Descontando el inventario inicial, es decir, la cantidad de material que necesitamos para contener ese inventario inicial que vimos en el presupuesto de unidades de producción, vemos que necesitamos descontar 2.000 metros de tela, 50 carretes de hilo, 12.000 botones, 1.200 cremalleras y 2.000 metros de dracon, de tela dracon. En consecuencia, necesitamos comprar 53.300 metros de tela, 794 hilos, 322.200 botones, 22.400 cremalleras y 29.880 metros de dracon. Bien, ya sabemos lo que queremos, lo que necesitamos para producir, ya sabemos lo que queremos producir en base a las ventas. Ahora lo que necesitamos es conocer cuánto nos cuesta
lo que necesitamos para producir. En otras palabras, entramos al presupuesto de compra de materia prima. Y acá tenemos tela, hilo, botones, cremallera, Dracon. Establecemos las cantidades que necesitamos y lo multiplicamos por el precio que hemos visto en el estudio de mercado y vemos que necesitamos comprar 2.237.485 soles. Pero nos falta algo, nos falta el pago de la materia prima y ahí nos vamos al presupuesto de mano de obra. Hemos establecido también a través de entrevistas expertos, a través de nuestra propia experiencia, las horas hombre que necesitamos para el proceso, para cumplir las etapas del proceso productivo, tanto de camisas como de pantalones. En camisas tenemos corte, costura, acabados. En pantalones, que es el mismo sistema, corte, costura, acabado. Y vemos que necesitamos diferentes horas hombre en cada una de estas partes del proceso. Y sabemos que los costos son diferentes en cada uno de los cortes de este proceso. Puede ser por los tiempos, por la calidad del operario que se necesita. Multiplicamos el número de horas sombras establecido por el precio unitario de la mano de obra y tenemos el importe por proceso, que sumado nos da 242.723 soles. ¿Qué nos falta ahora? Lo que nos falta es, a través del estado de costo de producción, tener el gran resumen de todos los presupuestos que hemos obtenido dentro del presupuesto operativo. Ese gran resumen es el estado de costo de producción, que vemos materiales, mano de obra directa, que lo hemos obtenido en cuadros anteriores, vemos costos indirectos de fabricación, que ahí tenemos una llamada que esta fábrica estima que el 60% de la mano de obra es el costo indirecto de fabricación. Lo hemos colocado allí, el total de costo de producción. En consecuencia, nosotros, para poder vender 2.720.000 soles, necesitamos 2.637.042 soles. Con esto, damas y caballeros, hemos establecido lo que es el presupuesto operativo. Ahí lo que nos queda es determinar el financiamiento, que esa es materia de la siguiente sesión. Y ahí nosotros, en esta situación, debemos de ver, vamos a financiar por cuánto, para generar el cuadro de financiamiento. Damas, caballeros, con esto concluimos la primera sesión y estoy a su disposición para cualquier consulta a través de la plataforma virtual Nurmos. Muchas gracias por tu atención, hasta cualquier momento.